Bueno, buenas noches, aprendices. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Alexandra. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien el día de hoy, jueves 16 de octubre del año 2025. Vamos a dar explicación acerca de las dos actividades que en mi caso como instructor técnico me corresponden y que hacen énfasis a una de las fases en las que nosotros estamos en este momento, pues en desarrollo, ¿cierto? Entonces, pues estamos en esa fase de ejecución. Esa fase de ejecución hay componentes muy interesantes que son derivados de la actividad de proyecto número 7. Aunado a ello, pues entonces vamos a realizar dos actividades. Una que corresponde al informe técnico del plan de trabajo para la construcción del software y otra que corresponde a definir los estándares de codificación de acuerdo a la Buenas noches, profe. plataforma. Buenas noches. De acuerdo a la plataforma de desarrollo elegida. ¿Listo? Entonces, con base a ello, vamos a visualizar pues, las dos actividades de la mano de la guía de aprendizaje. Voy aquí, buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Voy aquí Bien, a, profe. Hola, Alex. vamos a compartir pantalla y vamos a visualizar las dos actividades. Y al último veremos un short cortico que quiero que ustedes vean de codificación para que lo entiendan, pues porque este tema es esencial para ustedes. Mm, Entonces dice la guía que nosotros debemos realizar un informe técnico del plan de trabajo para la construcción del software con base a elementos muy importantes, pero primero que van de la mano con las características del software que ustedes están realizando. Cuando habla de la guía del software a desarrollar, y lo hemos mencionado muchas veces, espero que sea así, que ustedes ya hayan iniciado con ese proyecto de software o de desarrollo de software, o que estén como en esa ideación del proyecto que lleven a cabo para que todos los componentes que de aquí se están esbozando, se están exponiendo, pues los vayan ustedes realizando de la mano de aquello. Si no, pues obviamente ir de la mano con algún desarrollo que ustedes tengan en su organización, en el cual puedas verlo desde adentro, cómo está esquematizado, y con base a ello, pues ustedes van elaborando los documentos o investigar respecto a este tipo de herramientas y elaborar su trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí ese informe técnico va de la mano de algo que ustedes deben comprender, y es la integración o los componentes de integración, ¿cierto? Y cuando hablamos de esa integración continua al desarrollo de software, pues hablamos de que los desarrolladores eh, integran los cambios y centralizan de forma frecuente esa información que ustedes eh, tienen allí. Beneficios clave de esa integración: la detección temprana de errores, ¿sí? Mayor calidad del código. Ustedes, como analistas, deben de tener ese tipo de premisas muy claras. Mejora la colaboración, o sea, a partir de la comprobación del código pues, y de su visibilidad, pues van de la mano con la eficiencia del el desarrollo que ustedes están realizando, pues porque empezamos a detectar errores, empezamos a reducir tiempo, obviamente vamos a solucionar los problemas por los cuales nos requieran a nosotros como equipo, y pues obviamente en el final del ciclo de desarrollo de software hace esto una, digamos que un push muy importante. Y también los tiempos de entrega de desarrollo, eh, porque si los vamos a entregar de forma ágil, los vamos a entregar de forma visible dentro del equipo, nuestro equipo de desarrollo, pues también vamos a tener mayor calidad en los tiempos que nosotros estipulamos para eso. Entonces, dicho esto, pues vamos a hablar un poquito, y ahorita volvemos a la guía para ver la otra
actividad, vamos a ver qué es ese informe técnico. Entonces, es un documento muy importante, como les decía ahorita, pues porque dentro de esa visión que nosotros tenemos como desarrolladores, hay un escenario muy importante que es la planificación, ¿sí? De nuestro desarrollo. Entonces aquí se establece un plan detallado del proyecto. Y aquí más vamos a ver mucho eso y finalizando la tecnología también, todo debemos documentarlo, todo debemos de tener un versionamiento, en todo debemos dejar al detalle lo que nosotros estamos realizando, porque esa historia del desarrollo es la que nos hace visualizar si en el alcance o en el desarrollo o en la implementación empezamos a tener problemas. Si yo tengo bien documentadas las cosas, puedo visualizar los errores a través de diferentes herramientas, obviamente, que se estipulan en los proyectos de software, pero vamos a tener una visión detallada y clara a partir de los informes, en este caso este informe técnico. Entonces detalla las funciones, las pruebas que se van a realizar y existe algo muy importante que es la comunicación entre los equipos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Pues facilita la gestión del proyecto o el desarrollo que estamos realizando. ¿Cuál es el propósito y los objetivos del informe técnico? Definir el alcance del proyecto. Recuerden que alguna vez les hablé del alcance. Sí, es fundamental. Nosotros tenemos tener claro, porque si nosotros le agregamos más cosas a un desarrollo, nos olvidamos del alcance, aumentamos los tiempos y obviamente los costos. Las metas a alcanzar, importante. Documentar la arquitectura del software y las decisiones son importantes también. Y el diseño que vamos a utilizar. Establecer los estándares de codificación y obviamente esas buenas prácticas que debemos de tener dentro del mismo. Y la estimación de costos dentro de esa planificación es importante porque aquí asignamos los recursos. ¿Cuál es la estructura típica de ese informe técnico con el que ustedes deben tener como la base? Un resumen ejecutivo, que es la descripción general del proyecto, ¿cierto? De forma clara y pertinente. Una introducción, que es donde miramos y de nuevo aparece el alcance de los objetivos generales específicos. La arquitectura de software, o sea, los diagramas de arquitectura, la descripción de componentes, las diferentes tecnologías que vamos a utilizar. El diseño detallado, pues habla de las especificaciones y las funciones, las interfaces y las bases de datos que vamos a utilizar para que nuestro programa corra de la forma más pertinente y, como lo hablábamos ahorita, más rápido, ¿cierto? Que conserve esos criterios que nosotros tenemos y necesitamos, ¿sí? Uh, Componentes clave del informe técnico, pues los diagramas de arquitectura, ¿sí? Donde están los flujos de datos, los casos de uso, ¿sí? Todos los artefactos, especificaciones de la base de datos, modelación, los esquemas y las relaciones, y la descripción de las APIs. Aquí es buenísimo, porque es que esas APIs hoy en día son fundamentales para nosotros como desarrolladores, ¿sí? Y ahí es donde ustedes deben de tener digamos que esa suspicacia en cuanto al desarrollo, en cuanto a todo lo que es la planificación de nuestro esquema, de nuestro futuro desarrollo, para que nuestro cliente se satisfaga de la mejor manera y obviamente con esas interfaces de programación de aplicaciones, que son las APIs, pues esos componentes nos ayudan a que se comuniquen entre sí, a que miren los métodos, los formatos, bueno, facilitan el desarrollo, ¿sí? Y lo que para nosotros como desarrolladores es que permite integrar funciones, ¿sí? Y crearlas desde cero, o perdón, en vez de crearlas desde cero más bien, porque esas funcionalidades lo que aportan son eso. Entonces, ¿para dónde la apunta? Le aporta o le apunta a la eficiencia, le apunta a la seguridad, perdón, y a la modularidad del desarrollo. Hoy los desarrollos siempre, cuando son tan rígidos, no son funcionales y bueno, eso hace parte del quehacer de todo lo que nosotros como analistas y desarrolladores podemos enfrentar. De importancia de la documentación clara y precisa, pues obviamente si es clara, reduce la ambigüedad, hay que tener conceptos claros entre los equipos de trabajo, pero sobre todo desde el inicio, desde lo que nuestro cliente aporta como información insumo primaria para saber cuál es la necesidad, ¿sí? Entonces, si desde ya todo lo tenemos claro,
nosotros hacia abajo, hacia la organización o hacia nuestros equipos de trabajo, pues vamos a tener claro para dónde vamos y qué vamos a hacer. El trabajo colaborativo fundamental en todos los equipos de trabajo. El mantenimiento, pues de aquí es donde se permite que a largo plazo, esto que estamos haciendo, que es documentar, y la evolución que tenga el desarrollo a través de su versionamiento, pues no va a ser traumático. Herramientas y técnicas para la elaboración de informe técnico, herramientas de modelado, ¿cierto? Enterprise Architect, el Luchart, que también es importante, editores de documentación, ¿sí? Las herramientas de gestión de proyectos, Jira, Asana, Trello, ¿sí? En, a la hora de hacer levantamiento de requerimientos, el Jira para mí es buenísimo. Control de versiones, ¿sí? Los generadores de documentación, Avanade, Dojigen, Sphinx, eso es para el gusto, ¿sí? Mejores prácticas para la elaboración del informe técnico, la colaboración, o sea, y involucrar a todos los stakeholders, o sea, a todos los interesados en la elaboración del informe. Ser claro, utilizar un lenguaje claro, ¿sí? Sin esa jerga técnica que a veces nosotros, pues desafortunadamente, la sacamos a flote en equipos de trabajo y tecnicismos que nosotros, para nosotros es claro, pero para los demás no, porque no lo conocen. Entonces hay que ser precisos en ese sentido, mantener la actualización a medida que avanza el proyecto, el diferente versionamiento, revisar y validar el informe con los equipos de trabajo, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Dónde miramos? Venga, ensayamos, ustedes interesados, ¿qué le cambiamos? Si es funcional, si era lo que ustedes querían, ¿sí? En esa revisión, acceso, publicar el informe en un lugar accesible para que todos los interesados se involucren y estén apeados de la información que contiene ese informe técnico. Y entonces, una conclusión de valores es que un informe técnico que traiga todas esas herramientas internas, ¿sí? O hace fundamental para la planificación, para el seguimiento y el control de los proyectos de software. La comunicación eficiente, la mejora, sobre todo en la toma de decisiones. Todo eso, los informes técnicos y todos estos elementos van y le apuntan a la toma de decisiones de la alta gerencia, ¿sí? O del líder del proyecto. Facilita la colaboración entre equipos. El tiempo que nosotros optimicemos en la elaboración de un desarrollo va de la mano con la documentación del mismo. Entonces, ahí es donde la conclusión también nos enmarca. Se vuelve crucial para el éxito del proyecto y para que, obviamente, el mismo le apunte a un desarrollo de calidad. Entonces, chicos y ustedes aprendices que me escuchan, vamos a hacer un informe técnico donde se involucren esas herramientas, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes estén desarrollando, de acuerdo a lo que ustedes investiguen o de acuerdo al acoplamiento que ustedes realicen en la organización en la que trabajan, si es que lo están haciendo. ¿Listo? ¿Vamos claros en esa primera actividad? Bueno, Sí, profe. listo. La segunda, y volvemos, pues, seguimos en el entorno de documentar procesos. Aquí ya vamos a definir, son estándares, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Aquí lo tengo, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí lo había visualizado. Listo. Entonces aquí vamos a definir los estándares de codificación de acuerdo a la plataforma de desarrollo elegida. Seguimos con ese concepto. O sea, miren que los elementos aquí están concatenados, ¿sí? Y pues ya subimos un poquito el nivel porque visualizamos componentes de un entorno ya orientado a objetos. Entonces, ¿qué nos dice la actividad? Vamos a desarrollar o definir, perdón, los estándares de codificación de acuerdo a la plataforma de desarrollo que ustedes elijan. ¿Listo? Estándares, o sea, cosas en las que ustedes ya como tal se van a involucrar y de la mano a ese tipo de cosas, ustedes van a seguir esa hoja de ruta, ¿sí? Para que tengan un criterio, tengan unos elementos establecidos y ahí es donde ustedes, pues,
se involucran de buena manera con ese componente que ustedes deben de tener en cuenta. Entonces, los estándares de codificación, ¿qué hacen? Sentan un precedente, forman las bases para que ese código que ustedes van a utilizar e implementar sea consistente, sea de alta calidad, ¿sí? Volvemos al tema de calidad, sea sostenible y que todos los proyectos pues, que se involucren se vean favorecidos en ese sentido. Cuando ustedes como desarrolladores se involucran y van bien como a la psiquis de su desarrollo, deben de garantizar la calidad del código de varios elementos. Por ejemplo, la seguridad previene que ustedes allí involucren conductas que no son de buena procedencia, ¿cierto? La calidad del código. Vuelven los guardias de seguridad contra vulnerabilidades, o sea, ataques. La coherencia del código, ¿sí? Debo seguir una línea específica para que mi código tenga una práctica uniforme. A veces que esas mezclas se hacen, pero eso es más bien cuando encontramos proyectos de gran magnitud que en el que hacer diario generan una alerta y una alarma que hay que actuar sí o sí. Entonces, se involucran varios varios elementos de código que hacen que ataquen ese error que se me está generando. Se utiliza mucho en la ingeniería de petróleos, cuando en los tableros de control surgen algunos temas de seguridad, de fuga, alguna cosa, en esas excavaciones que están haciendo a N 1000 metros bajo tierra, y entonces ahí es donde empiezan a funcionar esos códigos. El rendimiento optimiza la eficiencia de los recursos, importante. Otra es la capacidad de mantenimiento. Y esa capacidad ayuda a depurar la resolución de problemas. Bueno, ese tipo de escenarios son los que ustedes, dentro de los estándares de codificación, involucran para que la calidad del código gire en torno a ese tipo de aspectos que les acabo de mencionar. Entonces, dicho esto, pues vamos a ver aquí estos slides. Los estándares de codificación son conjuntos de reglas y lineamientos que establecen un formato y un estilo consistente, ¿sí? Mire que va de la mano el tema de que el código sea seguro y una hoja de ruta bien definida. Ayudan también con la definición de pautas para mejorar la elegibilidad, la mantenibilidad y esa colaboración entre los equipos que están inmersos en los proyectos de desarrollo de software. Entonces, un estándar de codificación, ¿qué tiene? Pues un formato consistente. Los estándares de codificación definen cómo debe formatearse el código, incluyendo tabulación, espaciado, nomenclatura, convenciones de escritura. Cuando hablamos de legibilidad, pues que sigue patrones, ¿sí? El código se vuelve más claro, más fácil para ustedes como desarrolladores y que tenga un entorno práctico para el equipo de desarrollo. Cuando hablamos de colaboración, pues esos estándares que hacen. Si yo tengo una línea definida, el código que todos vamos a utilizar se escribe de manera uniforme, simplifica las revisiones, ¿cierto? Si sigue esos criterios y mantiene el trabajo, digamos que en esa uniformidad de la cual no se debe salir. Plataformas de desarrollo. Entonces, existen elementos que hacen parte de la plataforma de desarrollo. La definición. Una plataforma de desarrollo es un entorno integrado que proporciona herramientas, servicios a construir y probar aplicaciones de desarrollo de software. Componentes. Incluye un IDE. ¿Qué es un IDE? Es un entorno de desarrollo integrado. Pues, compiladores, bibliotecas, frameworks, herramientas de trabajo de despliegue y otros elementos que hacen parte dentro del desarrollo. ¿Por qué los beneficios de las plataformas de desarrollo? Pues aumenta la productividad, simplifica el flujo de trabajo y obviamente, pues, ¿quiénes se ven beneficiados? Los miembros del equipo de desarrollo. Ventajas para utilizar esos estándares de codificación dentro de una plataforma de desarrollo: la productividad, la colaboración, la calidad es importante.
Plataformas de desarrollo populares, Eclipse, ¿sí? Visual Studio, Android Studio, Xcode, ¿sí? Todos son IDE, pero miran que tienen elementos o componentes que van hacia un escenario diferente. Uno es multiplataforma con gran variedad de plugins, el otro es para desarrollo.net, el otro es para aplicaciones Android y el otro habla de aplicaciones, plataformas o multiplataformas. ¿Cómo ustedes, y eso es importante que lo tengan en cuenta, cómo elegir la plataforma de desarrollo adecuado en esos estándares de codificación? Primero, fundamental, los requisitos. Recuerden que al inicio de nuestras diferentes fases, hablamos de documentar, hablamos de levantar información, hablamos de sentarnos con el cliente, pero entre todo eso hay un escenario muy importante y es que debemos evaluar los requerimientos, ¿sí? Establecer ese match con nuestro usuario, ¿cierto? Con nuestro cliente primero, pero pues obviamente eso va a cada un usuario final. Entonces, determinar necesidades específicas. Considerar compatibilidades, pues, que asegurar que esa plataforma es el lenguaje que nosotros le estamos ofreciendo, sea compatible con lo que él necesita y con las bases de datos involucradas. Sí, fundamental. Valorar la comunidad de soporte, pues va de la mano con la solidez que nosotros tengamos dispuesta para que los usuarios se beneficien con nuestro desarrollo. Ahí es donde estamos muy de la mano con lo que queremos establecer como desarrollo para nuestros usuarios o nuestro cliente. ¿Listo? Eso es muy interesante en que se lo lleven en su mentecita. Características de un buen estándar de codificación. Y esa es fundamental. Claridad, consistencia, adaptabilidad fundamental y automatización. Entonces, el primero es ser claro y conciso. El segundo, pues, maneja las pautas que deben eh, aplicarse en las plataformas con unos estándares que sean coherentes. ¿Eh? Y estamos hablando del código fuente. Eso es delicado. O sea, esa es es donde se genera, se agrega valor a nuestro desarrollo. Adaptabilidad. Cuando hablamos de flexible, yo les colocaba ahorita el ejemplo de código. Cuando generamos, hay alertas o alarmas que hay que ya priorizar, pues entonces el código debe ser flexible, de diferente y adaptarse a diferentes estilos o preferencias. La automatización, pues hoy en día estamos mucho más allá de la automatización con el tema de IA, pero pues debe poder aplicarse de manera automatizada mediante herramientas que amplíen esa revisión de código. Conclusiones, pues los estándares de codificación manejan la legibilidad y la colaboración, establecen una línea consistente en sus formatos, aumentan la mantenibilidad del código. Las plataformas de desarrollo, ¿qué hacen? Una de la mano en la otra, aceleran el proceso, facilitan el trabajo en equipo y mejoran la calidad de desarrollo de software. ¿Vale? Entonces, dentro de los estándares de codificación, ahí es donde ustedes deben de poner bastante ojito porque eso hace que ustedes apliquen conceptos que dentro de nuestro desarrollo ustedes deben de tener presente, deben de estar de la mano para que si se les presenta algún inconveniente y ustedes siguen una hoja de ruta clara, primero que la tengan mm, descrita, que la tengan en un documento donde se sigan unas pautas necesarias y después con unos estándares definidos desde la codificación, seguro que no tendrán ningún problema. Entonces, aquí se lo dejo muy presente. Lo otro, y ya para finalizar y dándole las gracias a ustedes dos, es que les voy a dar este short cortico, de 1 minuto y 15 segundos, donde pues se habla de eso, la decodificación y pruebas de desarrollo, que desde hace unos añitos, pero mire que no ha cambiado. O sea, es que es importante y darle valor a ese tipo de documentación que ustedes deben de tener presente, pues es fundamental. Entonces, vamos aquí
a presentarlo. Ven aquí un segundo. Verificación y pruebas del software. Esta actividad dentro del proceso de desarrollo del software le indica al desarrollador que debe, primero, desarrollar y documentar las unidades de software, así como las bases de datos. Segundo, comprobar que las unidades y bases de datos satisfagan los requerimientos. Aquí se deben documentar los resultados. Tercero, actualizar la documentación del usuario si es requerido. Cuarto, actualizar los requerimientos de prueba y planes para la integración del software. Quinto, evaluar la codificación del software y los resultados de las pruebas. Las pruebas se deben documentar en base a la trazabilidad de los requerimientos y el diseño, la consistencia entre los requerimientos y el diseño, la consistencia interna entre los requerimientos de las unidades, la cobertura de las pruebas de las unidades, la adecuación de los métodos de codificación y normas usadas, la viabilidad de la integración del software y de las pruebas, y la viabilidad de las operaciones y el mantenimiento. ¿Vieron? Cortico, era bastante cortico, pero si lo ven, este elemento desde la documentación y la integralidad de la información que ustedes deben tener desde el inicio con los requerimientos es fundamental. Si ustedes allá no fueron ordenaditos, créanme que vamos a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque se van a consultar información. No va a ser concisa, porque si está con otros tipos de criterios y usted en el camino los va a modificar, eso no puede pasar. Como desarrolladores, tener los elementos y las pautas claves para que eso se dé es fundamental. La invitación, chicas, es que ustedes sean bien ordenadas. Si ustedes empiezan con este tipo de documentación, hacerlo de forma ordenada, hacerlo de forma criteriosa, pues vamos a tener, primero que todo, vamos a cumplir con el objetivo, ¿sí? Porque pues en la planificación tenemos un objetivo claro y es darle cumplimiento a los requerimientos del cliente. Si eso no pasa, pues imagínense, estaremos perdiendo tiempo. Y si nos devolvemos en lo que estamos haciendo, pues vamos a generar reprocesos. Y en desarrollo de software los reprocesos se pagan muy caro, ¿cierto? Porque estamos generando problemas de todo índole, ¿sí? Y cuando acuden a nosotros como desarrolladores es porque necesitan reducir el impacto en algo que está sucediendo, ¿sí? Y que obviamente a la hora de generar resultados para ese tipo de organizaciones o para esa dirección o para ese departamento o para esa empresa a la que nos hayan contratado, pues nosotros debemos actuar de manera criteriosa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Paola o Alexandra? No, profe, todo claro. No, profe. Listo. Entonces, a ustedes aprendices, gracias por escucharme. A ustedes dos, mil y mil gracias por sacar su tiempo y acompañarme. Les deseo una linda noche. Muchas gracias. Listo, profe, feliz noche. Feliz Igualmente, noche, gracias. que descansen.